robot diferente. Era un robot llamado Byte, que vivía en un planeta llamado Renegón. Todos los robots de ese planeta eran muy renegones e impulsivos. Frecuentemente se herían verbalmente entre ellos, pero ya estaban acostumbrados, así que si un robot le gritaba a otro, el otro le respondía más fuerte y así empezaban a discutir. Byte era un robot pequeño al cual le afectaba mucho lo que veía en los adultos, pues él recién empezaba a vivir y aunque sus amigos le decían que ya se iba a acostumbrar, Byte no quería ser así, pues pensaba que estaba mal y quería cambiar las cosas. Es así que empezó a pensar y pensar para ver cómo podía resolver el problema. Entonces empezó a idear una forma de cambiar a todos los robots de Renegón. Tuvo la iniciativa de adicionar 2 botones a la estructura de su cuerpo. El de la derecha le servía para pensar lo que iba a decir antes de hablar, y el de la izquierda le servía para hablar cuando estaba listo para hacerlo. Todos los robots del planeta Renegón vieron que Byte era un robot distinto a ellos y lo admiraron porque vieron que, siendo tan pequeño, tuvo la iniciativa de cambiar las cosas y crear un mundo mejor. Al poco tiempo, muchos robots estaban añadiéndose los 2 botones que Byte había inventado y ahora muchos hacían una pequeña pausa antes de reaccionar diciendo algo de lo que después podrían arrepentirse. El planeta Renegón, aunque siguió llamándose así, ahora estaba habitado por robots que no perdían la paciencia y que eran serenos. Colorín colorado, este cuento ha terminado.